Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de Johnny Recomienda. Hoy estaremos trabajando sobre un tema muy importante. Yo sé que para algunos será de pronto muy sencillo porque ya lo hacen de manera correcta, pero me han escrito varias personas preguntándome cómo instalar correctamente el disco de la ingleteadora. Es por esto que me decidí a hacer este video. La idea es que podamos siempre seguir aprendiendo, siempre pues adquirir como el conocimiento. Tal vez para mí hoy en día ya es muy sencillo, pero cuando empecé en el mundo de la carpintería tampoco tenía idea cómo hacerlo. Entonces la idea es que podamos compartir este tipo de información. No olviden dejar acá abajo sus comentarios. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Vamos a ver la máquina y les voy a explicar paso a paso para poner correctamente el disco de la ingleteadora. Listo, lo primero que debemos tener es la máquina desconectada. Aquí van a ver que la máquina está totalmente desconectada. Les voy a explicar primero cómo retirar el disco y luego veremos entonces cómo instalarlo correctamente. Hay unas máquinas que tienen un seguro, entonces bueno, simplemente subimos el seguro, subimos la carcasa y buscamos el tornillo o la ubicación donde está el tornillo. Estos generalmente son hexagonales. Aquí vamos a tener entonces la llave. Este es el freno o el bloqueo que tiene la máquina. Simplemente giramos el disco hasta encontrar como el tope y vamos oprimiendo este botón. Cuando ya el botón se haya hundido totalmente y el disco se haya frenado, ahí sí pasamos con la llave a desatornillar o sacar el perno o el tornillo de donde está sujeto. Vamos a verlo. Recuerden, subimos un poco la carcasa, buscamos el freno, miren, ahí ya se bloqueó el disco. Yo estoy oprimiendo el botón que les acabo de mostrar y ya el disco está totalmente quieto. Entonces vamos con la llave a desajustar. Siempre estos tornillos enroscan de forma contraria. ¿Por qué esto? Esto porque si atornillaran en el sentido que normalmente todos introducen, lo que se hace es que con la vibración del disco a la hora de cortar, el tornillo se va a desajustar. Vamos a sacar. Miren, lo primero que uno siempre hace o debe hacer cuando uno quita algún tornillo o tuerca es revisar perfectamente cómo viene. Aquí ya vamos a ver que viene el tornillo y viene una arandela. Para guiarnos mejor, porque a veces se pueden perder algunas cosas y no nos damos cuenta, podemos ir tomando fotos de cada proceso que hacemos. Esto nos va a permitir evidenciar en qué orden y en qué posición va cada pieza a la hora de poner el disco adecuadamente. Vamos a sacar esta tuerquita, o esta tuerca no, sino este soporte. Ahí salió, se cayó. Voy a levantar esto más, aquí ya va a salir el disco. Esta otra que ustedes van a ver acá no la deben sacar, siempre va ajustada. Esta junto con esta son las que hacen la presión y las que me mantienen el disco bien apretado. Entonces ellas hacen esta función, se aprietan y no permiten que el disco quede suelto. Por esto es importante siempre ir tomando registro fotográfico cuando no sabemos, cuando estamos aprendiendo a desmontar o a montar algún disco, alguna herramienta de corte. Siempre es importante el registro fotográfico porque nos permite luego de eso instalar todo correctamente y adecuadamente. El disco tiene un sentido, ustedes van a ver que los dientes siempre tienen un sentido de dirección. ¿Esto por qué? Esto es lo que me permite generar una tracción a la hora en la que el disco está cortando. Cuando el disco está cortando, él está generando una tracción hacia la parte de arriba, hacia la parte de donde está el disco. Siempre van a ver que los discos de sierras manuales, de sierras de banco, siempre tienen una dirección de giro o de corte, porque eso es lo que nos permite es mantener las cosas en su sitio. Van a ver incluso que a veces cuando cortamos con la ingleteadora, cuando no tenemos bien sujeta la pieza, ella intenta levantarse. ¿Por qué? Porque los discos están cortando hacia arriba. Entonces van cortando y lo que hacen es generar esa fuerza contraria a la madera. Por eso siempre es bueno sujetar muy bien la pieza que vamos a cortar. Esto sucede en la ingleteadora, pero van a ver que en el banco, en la sierra de banco, la presión que ejerce, van a ver el sentido de giro, como es el sentido de giro, cuando ingresa la madera, lo que hace el diente es ayudarme a mantener la pieza siempre pegada en el banco. En el caso de la ingleteadora era lo que les explicaba ahorita, ¿no? Por eso a veces cuando cortamos y bajamos directamente la sierra sentimos como un jalonazo hacia arriba. O a veces cuando quedan piezas pequeñas tienden a irse hacia la parte interna del disco o salen expulsadas hacia la parte posterior de la sierra, de la ingleteadora.
Es por esto que es importante siempre tener en cuenta la ubicación de los discos. Van a ver aquí unas flechas, voy a intentar acercar un poco más el disco, van a ver aquí un sentido de las flechas que me indican el sentido de giro. Este es el sentido de giro. ¿Qué es lo que sucede? La forma más sencilla para entenderlo es por donde está marcado el disco. Aquí vamos a ver pues la marca del disco y las especificaciones. Esta es la parte que siempre va por fuera. Es la parte que siempre va por fuera de donde metemos el tornillo. Es decir, aquí iría el tornillo, entonces esta es la parte que va por fuera. ¿Qué es lo que sucede ya cuando se borran estas líneas? Es importante ver el sentido de los dientes. Van a ver que los dientes van girando o van ubicados hacia la parte de atrás. Como vemos entonces, en el caso tal de que se borren las letras y no podamos ubicar el disco por las letras, vamos a ver siempre que el diente va hacia la parte de atrás y esa siempre va a ser la posición o la ubicación en la cual vamos a poner el disco. Entonces vamos a instalarlo y les voy a explicar otras cosas. Listo, vamos a subir esto nuevamente, vamos a ubicar el disco. Donde está el sistema. Miren, aquí me quedó mal puesto porque está este sistema de guarda ahí abajo, entonces es importante siempre fijarnos bien que el disco entre correctamente donde debe ser. Aquí, listo, ya quedó bien ubicado. Vamos a ver que no esté obstruyendo el disco en ninguna de las partes de las guardas o de las partes que protegen el disco. Luego de eso introducimos otra vez esta pestaña o la que yo les explicaba que generaba el cierre en la posición adecuada en la cual estaba, y nuevamente introducimos el tornillo. Acuérdense que gira al contrario, ¿no? Que se enrosca al contrario del sentido de las manecillas del reloj. Bueno, vamos a ubicar esto acá. Vamos a poner nuevamente el freno. Hay que buscar otra vez el freno del disco. Ahí está sujeto, ahí está apretado. Entonces lo que vamos a hacer es muy importante lo que les voy a explicar. No es apretar demasiado fuerte el tornillo, sino llevarlo a un torque suficiente donde ya sintamos que el tornillo está bien ajustado. No es necesario apretarlo demasiado porque lo que vamos a hacer es dañar la rosca del tornillo o vamos a dañar también la rosca de la parte interna que nos sujeta el tornillo. Simplemente ajustamos otro poquito y ya. Lo que yo les explicaba, cuando ella empieza a cortar, si genera demasiada tracción contra alguna madera, lo que hace el tornillo es irse apretando mucho más, así que no es necesario apretarlo tampoco demasiado porque lo que vamos a hacer es afectar las piezas que nos ajustan el disco como tal. Entonces van a ver que ya quedó instalado correctamente el disco, van a ver el sentido de giro o el sentido de dirección de los dientes del disco para que se ubiquen y para que no tengan ningún problema a la hora de instalar correctamente el disco. Bueno, les voy a explicar algo. Luego de que ponemos el disco, es importante calibrar bien el disco, que quede a 90 grados con respecto a la base y también con respecto al tiento que tenemos en esta posición, que es la que les estoy señalando. Para eso apóyense con una escuadra de precisión, pueden hacerlo también con una escuadra convencional de talón o pues con la escuadra que ustedes tengan a la mano, ojalá sea pequeña, para que puedan hacer bien la calibración. Bueno, para que me entiendan bien, entonces voy a poner bien aquí la escuadra bajo el disco y me fijo que el disco esté a 90 grados con respecto al tiento y lo verifico con la escuadra. Aquí en este caso está perfectamente, yo ya la tenía calibrada, pero muchos me han preguntado que no les llega calibrada la máquina, entonces esta es la forma adecuada de hacerlo. Luego de eso también lo van a hacer en esta posición. Voy a bajar aquí el disco para que lo vean, voy a ponerla de medio lado, allá se ve mucho mejor. Entonces ubicamos el disco, lo bajamos un poquito, lo bajamos un poco y acercamos la escuadra. Aquí también está a 90 grados, perfecto. Yo ya lo que les decía, yo la tenía calibrada, que es importante, fíjense que no vaya a quedar la escuadra sobre un diente porque los dientes sobresalen del disco. Siempre es importante en la parte lisa o en la parte más plana que tiene nuestro disco. De esa forma verificamos y calibramos bien nuestro disco con respecto a la mesa y con respecto al tiento.
Esa es la forma adecuada, así que háganlo, verifiquen bien la escuadría y ya una vez estando así la máquina quedará perfecta y podrán empezar a cortar. Olviden ponerse los elementos de protección, monogafas de protección, tapaoídos de copa, careta de protección de doble filtro para el rostro, para evitar que respirar todas esas pequeñas partículas que hay en el ambiente a la hora de cortar. Vamos entonces a hacer la prueba, vamos a cortar. Lo primero que hacemos, o lo primero que les aconsejo hacer siempre es, apenas instalen el disco, accionen la máquina y fíjense muy bien hacia qué sentido gira el disco. Y fíjense que los dientes estén en la misma dirección en la cual gira el disco. Ahí se van a dar cuenta que el disco correctamente está girando en este sentido y los dientes están dirigidos en ese mismo sentido, en esa misma ubicación. Luego de eso ya sabemos entonces que el disco quedó correctamente instalado. Así llegamos entonces al final de este video. Pudimos entonces aprender cómo instalar correctamente el disco, por qué es importante instalar el disco en la forma en la cual se debe instalar correctamente. Además de eso, aprendimos también a calibrar correctamente el disco con respecto a la base y con respecto al tiento. Esto es muy importante porque les va a permitir hacer cortes muy derechos y les va a permitir tener muy buena calidad a la hora de hacer ensambles, ya sea tope o ya sea algún ángulo en específico. No olviden por favor seguirme en mis redes sociales, ahí estoy súper activo, estoy subiendo las historias, estoy publicándoles mucho contenido, estamos también haciendo algunas capacitaciones gratuitas, así que no se lo pueden perder. Yo les dejo el link de mis redes sociales acá abajo, me encuentran en Instagram como Johnny_recomienda, en Facebook también me encuentran como Johnny Grajales. Y la invitación es para todos que se suscriban, muy conectados. Si les gustó este video, por favor denle like. No olviden acá abajo en la caja de comentarios dejarme sus opiniones, dejarme también algunas sugerencias, preguntas que vayan surgiendo. La idea es que siempre podamos enriquecernos todos y les agradecería un montón si pueden compartir en sus redes sociales para que sigamos creciendo. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande.